asamblea. Sobre todo la decisión de los asociados de quién es la conducción de Copetel. No, no hace falta porque la asamblea que continuó definió otra conducta a seguir. Pero antes, por favor, denme un minutito para agradecerle enormemente a todos los socios que participaron, un número récord, casi 600 socios participaron, 588 se pudieron acreditar, 545 votaron, es decir, realmente es muy importante a sabiendas que lentamente, con el correr de los años, se van incorporando cada vez más interesados en participar de las asambleas. Así que en ese sentido, muchas gracias a los que vinieron, a los que nos votaron y a los que no nos votaron, por supuesto, también. A ver, Campano, ¿qué nos perdimos? Porque cuando por lo menos nos fuimos los periodistas, hasta ese momento el anuncio oficial del presidente de Copetel era que había una mesa impugnada y que conforme lo habían resuelto los apoderados y la comunicación al INADI y a la dirección de cooperativas se votaba el 20 de mayo. Hasta ahí sabemos. Bien, hay un artículo, el 46, que recomiendo la lectura para que sea más preciso de lo que yo vaya a decir ahora, que justamente es el artículo 46 del Reglamento de Elecciones y Asambleas. Ese artículo 46 dice que en caso de diferencias en los criterios de la elección, quien define es la Junta Electoral. Si aún así persistieran las diferencias, decide el órgano de Contralor, que en este caso debiera haber sido la representación de la Dirección de Cooperativas de Río Negro, que ellos se excusaron de decidir porque venían solamente como veedores. Entonces, si la diferencia persiste, es la Asamblea la que termina resolviendo estas diferencias que haya. La Asamblea que continuó puedo dar más detalles, pero para ahorrar un poco de tiempo trato de ir a lo explícito, después ustedes pueden preguntar lo que crean conveniente. La Asamblea lo que decidió en ese momento es sencillamente dar por aceptado los resultados electorales sin incluir la mesa 7, que fue la mesa conflictiva. Luego, si hiciera falta, porque el INAES lo cree conveniente, de ir a una nueva elección en esa mesa número 7, entonces la Asamblea decide que el próximo 2 de mayo, en instalaciones de Cooperar, se llevaría a cabo esa nueva elección. Le insisto en lo siguiente. El propio presidente de Copetel, Juan Carlos Martínez, nos dijo a los medios, lo tenemos grabado, que la asamblea había terminado porque se había terminado el temario. Sin embargo, notamos que ustedes y otros socios habían quedado ahí. ¿Tenían facultades para seguirla? Totalmente, porque la asamblea se levanta cuando realmente se concluyeron los puntos, pero en el orden del día no se había concluido porque faltaba concluir el tema número 4. ¿Se votó el pedido o la moción de pase a cuarto intermedio? Claro, no se votó la moción del cuarto intermedio. Ahí estaba la discusión de ustedes. Ahí estaba nuestra discusión, que el cuarto intermedio lo aprueba la asamblea. Como no se votó, el presidente, que creyó conveniente, yo creo en la buena fe de él, creyó conveniente en unilateralmente decidir el 20 de mayo como la fecha conveniente. ¿Y esto no va a dar margen a otro planteo ya de tipo judicial? Yo voy a dejar de hablar, así dejo a mis compañeros, pero en principio es el INAES al cual nosotros le estamos requiriendo su decisión para ver que esto no pase a mayores, es decir, que resuelvan ellos y nos digan qué es la forma de continuar. Bueno, Graciela Piñataro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué nos tal? puede comentar al respecto? Dos cosas. Una, para aclarar algo que ya venía diciendo Néstor, él no puede dar por terminada la asamblea y al mismo tiempo hacerla pasar a un cuarto intermedio, o una u otra. Eso primero. Después, no se votó, solamente es la asamblea la que decide, no el presidente de la asamblea. El presidente tiene que presentar la moción, si le parece conveniente, y es la asamblea la que decide. La asamblea decidió seguir sesionando. Como se fueron todos se fue el presidente en última instancia, después de que ustedes se fue él también. La asamblea decidió elegir autoridades y seguir sesionando. Como los únicos dos consejeros que había dentro de la escuela eran Oscar Domínguez y Facundo Andreassi, los elegimos como presidente y secretario y se siguió sesionando. Esa asamblea
decide si terminar la asamblea, luego de sesionar, y decide que la votación tendría que estar concluida, haciendo lugar a lo que dijo la Junta Electoral, sacando esa urna que estaba impugnada y que con el resto se decida. Lo Sí. que no me queda claro, Sí. el pedido de ustedes al INAES es concretamente que se vote el 2 de mayo. No, el pedido nuestro al INAES es que por una cuestión de lógica y de reglamentación se dé por terminada la votación a partir de excluir esa urna que la Junta Electoral impugnó. Incluso no la impugnó esa urna Almonacid, que era el apoderado de la lista 1, sino que fue impugnada por todos y fundamentalmente por nuestro apoderado. Vale decir que la lista 2 está proponiendo directamente que no se vuelva a votar esa mesa. En el caso de que el INAE diga debe votarse, que se acorten los plazos, porque nuestro problema, nuestra preocupación es quién maneja la asamblea durante un mes. Ahora, Mario Álvarez, otra de las condicionantes y de la discusión que se daba el sábado por la noche era sobre si esta mesa se volvía a votar con los 67 acreditados del día sábado o con los más de 400 que tiene el padrón en ese rango de letras. Nosotros entendemos que en caso de que se vuelva a votar esa mesa, tiene que hacerse con los acreditados ese día, porque si no, y esto es una interpretación personal, estaríamos viendo una nueva asamblea parcial que modificaría lo que ya está establecido. Pero se Nosotros lo ganamos consultamos las el sábado a la noche a la referente del INAE y dijo que sí, que esa nueva elección podía dar vuelta al resultado actual. Después nos dijo otra cosa. Después dijo otra cosa, en la charla evidentemente faltaron datos, había mucha confusión, incluso creo que ustedes me preguntaron a mí qué opinaba y yo preferí dar un pasito atrás y decir espero tener más datos oficiales a efecto de no meter la pata en una cuestión que tenía un montón de vertientes y comentarios y dimes ¿Puedo y diretes. aclarar una cosita? Si yo hago votar nuevamente esa mesa, incluso con los acreditados, puedo dar vuelta a la asamblea, los resultados. Depende de cómo voten nuevamente esos 60 y pico de personas. O sea, no creo que sea directamente que ella está diciendo tiene que votar todo el padrón. En esta asamblea que continuó una vez que se habían retirado ya parte de los que habían asistido y que mencionan ustedes que continuaron, ¿hubo presente alguna autoridad del INAES o alguna de la Federación de Cooperativas? Sí, del INAES no había nadie excepto el delegado regional que no estaba como veedor. Quien sí hubo autoridades y que firmaron conjuntamente con nosotros fue las dos personas que venían de la Dirección de Cooperativas de Río Negro. ¿Eso hace válida en la asamblea? ¿No? Eso totalmente válida y por otro lado la sensación es que bueno, que nosotros hemos dejado las cosas suficientemente bien ordenadas con un acta nueva, con firmas, en fin, porque alguien también podría suponer que las personas que estaban ahí podían no ser socios, por ejemplo. Nosotros acreditamos nuestra credencial con nuestra firma y número de documento en el acta. En fin, dejamos todo lo suficientemente ordenado para que en definitiva la decisión del INAES esté suficientemente respaldada. En definitiva, Capano, están en un cuarto intermedio entonces. Para nosotros no, pero entendemos que tenemos que ser un poco laxos en este caso, no presionar sobre aquello que no debemos hacerlo. No nos olvidemos que dentro de una semana, un día más, día menos, vamos a estar sentados con los otros consejeros que han quedado. No queremos generar de ninguna manera rispideces ni situaciones extrañas a nuestra función y en ese sentido preferimos darles toda la oportunidad, por un lado,
de aceptar esta situación. Hemos ganado, no somos pretenciosos en nuestra posición, al contrario, tratamos de ser lo más sencillos posible. Y al mismo tiempo recomendar que, bueno, que se note que nosotros hemos tenido un desempeño acorde con lo que se estaba Pero esperando. destacar esto, que si los números cierran así, ustedes tendrían los consejeros suficientes como para imponer al presidente. Sí, totalmente. Néstor, ¿cuándo van a elegir al presidente? Entonces, En el mismo momento que nosotros nos incorporemos al Consejo, en ese momento los 11 consejeros daremos nuestro veredicto respecto de quienes creemos que deben ser Las todas, autoridades. porque está presidente, vicepresidente, Ahora tesorero, es real que protesorero, según el etcétera, estatuto de etcétera. la Copetel, el único que estaría en condiciones de asumir algún cargo directivo por cumplir un año en el Consejo es Mario Álvarez. Son 3 los consejeros. Uno es Mario Álvarez, porque estuvo en los últimos 6 años, un año como mínimo. Facundo Andreassi, que ya cumplió el año, y Domínguez Berri, que también cumplió un año. O sea, son 3 los que estarían en condiciones. No, en cambio, ninguno de los restantes. de los 3, el que más años tiene la cooperativa es Mario Álvarez. Efectivamente. Sí, pero es por efectivamente. elección, ¿eh? Está bien, sí, sí. Esto es por pero elección. bueno, Muy bien, muchas gracias. es un detalle a tener en cuenta. Sí, pero Sin es por duda.